Es abogado jurídico, está con nosotros a través de Skype. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, María José, encantado como siempre. Explicábamos pues la querencia que tiene este país por la estafa desde el tocomocho, algunas de las que nos han planteado nuestros colaboradores que la verdad nos han arrancado alguna sonrisa, ninguna sonrisa la de los padres estafados. En total la Guardia Civil ha detenido en este caso a 8 personas y recordar que habían cometido 44 delitos de estafa. Sí, efectivamente, estamos ante un caso de arquitectura delictiva, de lo que se conoce como la modernización del delito. Más bien ya tenemos que hablar del ciberdelito. Imagino que habéis hablado en el programa de los típicos estafas, ya quedaron muy atrás. Recuerdo la estafa de no el tocomocho, sino la de la estampita, ¿no? Que nunca sabíamos quién era el estafador y quién era el estafado. Ahora, como decimos, ha evolucionado todo mucho y nos encontramos con modalidades delictuales modernas y en algunos casos complejas. En este caso, además, no es tan compleja porque en realidad lo que hacen es un cóctel explosivo de 2 factores. En este caso, el factor sentimental, porque estamos hablando de la entrada en escena de un supuesto hijo, y el factor urgente, el factor necesidad económica. Imagino que lo habréis comentado ya, es bastante sencillo en este caso cómo se hace. Se envía un SMS, se pide dinero urgentemente, se dice que el móvil está roto, no se dan demasiadas explicaciones y lo que hace el padre rápidamente es hacer una transferencia a un número que previamente el supuesto hijo le ha facilitado. Bien, a partir de aquí, desde que el padre de alguna manera hace ese desembolso, se comete el tipo de estafa que podríamos pensar que es una estafa de libro, y aquí es donde yo voy a hacer mi pequeña aportación en esta breve intervención, porque yo, María José, tengo malas noticias sobre este particular, porque no siempre se puede hablar de una estafa de libro. Yo he tenido como acusación y como defensa bastantes casos donde finalmente ha terminado el asunto con una sentencia absolutoria. Y preguntaréis ¿por qué? Bueno, sí, pues ¿por qué? La teoría de, comillas, el tonto del bote, que tus oyentes ya conocen, puesto que la temporada pasada ya me refería a ella en un programa que hablamos de estafa. ¿Qué es el tonto del bote? Pues tenemos que entender qué entiende el ordenamiento jurídico penal por una estafa, porque no nos vale acudir al diccionario, a la RAE, sino tenemos que acudir al Código Penal para entender qué es una estafa y la jurisprudencia que lo interpreta. Y el tipo aparentemente sencillo es el que con ánimo de lucro utilice engaño bastante. ¿Para qué? Para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio y ajeno. Ese es el tipo básico de la estafa. Vemos cómo el legislador le pone nombres y apellidos. Dice engaño y dice bastante. Por tanto, solamente quien está sufriendo un engaño bastante es objeto o sujeto pasivo de un delito de estafa. Por tanto, tenemos que preguntarnos, ¿cómo tiene que ser ese engaño bastante? Pues dice la jurisprudencia, un engaño que no sea burdo, que sea de suficiente entidad, y la jurisprudencia nos exige, ojo, un deber importante de autoprotección, un deber importante de autotutela, un derecho y deber de información, en definitiva, desempeñar la diligencia de un hombre medio para no ser objeto de una estafa burda. Si ponemos un ejemplo, lo podemos entender rápidamente. En el caso del SMS, imaginémonos que el chaval tiene el teléfono pero no tiene tarjeta SIM y resulta que le está diciendo que el teléfono está roto y que no le puede escribir. El padre debe percatarse de que el hijo no tiene tarjeta SIM. O, el caso más habitual, efectivamente le manda un SMS, se ha roto el teléfono, el hijo insiste en hablar a través del WhatsApp y no a través de la voz. ¿Por qué no? El padre puede o debe intentar hacer una llamada de voz a ese nuevo teléfono o incluso intentarlo en el que supuestamente está roto. Eso es lo que la jurisprudencia entiende como una diligencia debida, como un deber de autoprotección. Claro, si el padre no lo hace y además a eso le unimos programas como este que se centran en destapar este tipo de estafas, podemos estar infringiendo el deber de cuidado. Para terminar, en medio minuto, decirte que creo que un compañero del programa me ha parecido oírlo cuando entraba en antena, la clave de todo esto es la prevención, es la educación, es la información, insisto, en programas como La Huella del Crimen, que tratan perfectamente este tipo de delitos para concienciar a la gente y que no caigan en este tipo de estafas. Y si en alguna ocasión finalmente
caen en una estafa, por lo menos que la justicia nos considere estafados, al estafador le considere estafado, haya neuso de causalidad y, por supuesto, se pueda condenar a esta persona para que no pueda cometer delitos futuros. Jorge Vázquez, muchísimas gracias. Se puede decir más alto, pero como siempre, difícilmente más claro. Un saludo, muchas gracias por atender, como siempre, a la